El Chavo del Ocho marcó una época, no solo en la televisión mexicana, sino en toda Latinoamérica. Sus personajes fueron entrañables, su humor sencillo pero efectivo. Y durante años se mantuvo como uno de los programas más vistos de habla hispana. Sin embargo, tras los telones, detrás de cada sketch que hacía reír a millones, se tejía una historia muy distinta. Una historia de tensiones, egos, desacuerdos legales y heridas que jamás sanaron del todo. Esta es la historia de los últimos capítulos del elenco del Chavo del Ocho. El fin de una era televisiva, en la segunda mitad de los años 70 y, a principios de los 80, el Chavo del Ocho seguía siendo un fenómeno de masas. Aún así, los años no pasaban en vano, los actores estaban envejeciendo, los personajes eran adultos interpretando a niños, y eso comenzaba a ser evidente para el público. Sin embargo, lo que realmente estaba minando la estabilidad del programa no era solo el paso del tiempo, sino las crecientes tensiones entre sus protagonistas. A pesar de que ambos evitaron confrontaciones directas durante años, la herida quedó abierta. Se crearon nuevas dinámicas, se introdujeron personajes secundarios con más frecuencia, pero el vacío era notorio, aunque su personaje era amado por el público. Sentía que no se le reconocía ni creativa ni económicamente. Su relación con el público era especial, representaba al padre soltero, al tipo de barrio con buen corazón y sin pelos en la lengua. Pero Valdés también tenía sus diferencias con Florinda Meza, quien ya tenía una fuerte influencia sobre las decisiones del programa y que, según diversas versiones, comenzó a intervenir en asuntos de producción y casting. Las diferencias con Bolaños y los celos profesionales comenzaron a agrietar una amistad que había sido cercana. Villagrán sentía que su personaje era clave para el éxito del programa, pero no tenía control sobre él. Aunque oficialmente se dijo que había sido por nuevas oportunidades laborales, la realidad era que los desacuerdos con Chespirito eran insostenibles. Su salida fue otra gran pérdida, tanto emocional como artística. En los pasillos de Televisa, el ambiente era frío. A pesar de que, frente a cámaras, seguían sacando sonrisas, fuera de ellas apenas se dirigían la palabra. Además, su salud comenzó a deteriorarse a causa del cáncer que finalmente lo alejaría del mundo para siempre en 1988. Las nuevas generaciones lo descubrieron, lo amaron, pero jamás supieron el dolor que se escondía detrás de esas paredes coloridas de la vecindad. Sin Don Ramón y sin Kiko, la vecindad ya no era la misma. No hubo un capítulo final, una última escena emotiva, ni una reunión del elenco. Simplemente, un día dejaron de producirse. Villagrán intentó llevar a su personaje de Kiko a otros países, pero se topó con un obstáculo: los derechos de los personajes pertenecían legalmente a Gómez Bolaños. Había tensiones no resueltas, heridas abiertas y un sentimiento de traición que flotaba entre muchos de ellos. A diferencia de Villagrán, María Antonieta logró obtener los derechos legales de la Chilindrina, gracias a un fallo que le permitió usar su personaje en espectáculos en vivo por América Latina. Esta victoria legal la alejó aún más de sus antiguos compañeros, especialmente de Florinda Meza. La vecindad fue un refugio ficticio para millones, pero detrás de escena fue también un campo de batalla de egos, derechos y decisiones que rompieron amistades para siempre. En cada despedida se revivían no solo los buenos momentos, sino también los amargos recuerdos de un grupo que alguna vez fue familia, pero terminó como extraños. No podía usar el nombre ni los elementos esenciales de Kiko sin enfrentar demandas. Roberto Gómez Bolaños, creador, escritor y estrella del programa, era el centro gravitacional de todo. Muchos notaron cómo Florinda Meza, en su papel de Doña Florinda y de otros personajes como la Chimoltrufia, comenzaba a tener más peso y protagonismo. Esto generaba más resentimientos, especialmente en María Antonieta de las Nieves, quien interpretaba a la Chilindrina. Aunque tenía el control creativo absoluto, sus decisiones comenzaron a generar molestias dentro del elenco. Florinda Meza, su pareja sentimental,
Empezaba a ganar mayor protagonismo, no solo frente a las cámaras, sino también en los bastidores, tomando decisiones que no siempre agradaban a los demás. Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko, fue uno de los primeros en mostrar su incomodidad. Finalmente, en 1978, tomó una decisión definitiva: dejar el programa. El adiós de Kiko. La salida de Carlos Villagrán fue un golpe fuerte para el elenco y para los seguidores del programa. Este hecho no solo fue frustrante para Villagrán, sino que cimentó un resentimiento duradero. Mientras tanto, el programa intentó continuar sin uno de sus personajes más populares. La salida de Ramón Valdés. Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés, era otro pilar fundamental del show. Valdés, siempre leal a Villagrán y cansado de la tensión interna, decidió también dar un paso al costado. Aunque en años posteriores regresaría brevemente a Chespirito, su participación nunca volvió a tener la fuerza de antes. Una vecindad resquebrajada. La serie siguió, aunque ya no como programa independiente, sino como sketches dentro del programa Chespirito. Las energías ya no eran las mismas. Ella también tuvo sus conflictos con Chespirito, especialmente por el tema de los derechos de su personaje. El elenco ya no compartía camerinos como antes y los almuerzos en grupo se convirtieron en recuerdos lejanos. El adiós silencioso. A mediados de los años 90, los últimos sketches del Chavo del Ocho se grabaron sin anuncio formal de despedida. El programa siguió transmitiéndose en repetición durante décadas, convirtiéndose en un fenómeno de la nostalgia. Las giras internacionales, los eventos conmemorativos y los reencuentros raramente incluían a todos los miembros del elenco. Con el paso del tiempo, los miembros del elenco fueron envejeciendo y, uno a uno, muchos comenzaron a partir: Ramón Valdés, Angelines Fernández, Rubén Aguirre y finalmente Roberto Gómez Bolaños. El Chavo del Ocho fue un símbolo de alegría, pero también un recordatorio de que, incluso las producciones más queridas por el público pueden ocultar dramas humanos profundos. Y así terminó la historia, no con una carcajada final, sino con un silencio que todavía resuena entre quienes supieron lo que realmente pasaba cuando las cámaras se apagaban. Si te ha gustado el contenido que acabas de ver, no olvides darle like al video. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguno de los videos que publico cada semana. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de suscripción que está justo debajo del video y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y gracias por ser parte de esta increíble comunidad.